Congresista Víctor Andrés, ¿usted se sintió aludido cuando el presidente Kuczynski emplazó ayer a sus críticos diciéndoles que no va a renunciar? No, yo creo que es que tanta gente pide que renuncie. Antes éramos muy pocos, ahora es un ejército. Entonces, yo no creo que no, yo creo que no. Hay muchísima gente, inclusive gente muy allegada a él, inclusive periodistas amigos de él, que lo apoyaron siempre, ahora piden que renuncie. Entonces yo creo que la alusión era más a ellos que a los que hemos sido siempre sus críticos del primer momento. Lo he leído diciendo usted que prefiere que PPK renuncie a que sea vacado. ¿Por qué esto? Claro, porque la vacancia finalmente es algo traumática siempre, ¿no? Es un proceso corto, largo, pero es un proceso de despojo, digamos, ¿no? Y de acusaciones que no necesariamente tienen que estar probadas 100% como es un juicio, porque no es un juicio en el Poder Judicial, sino es un juicio político, digamos, y por lo tanto la carga de la prueba es diferente. Sin embargo, siempre es algo de traumático y es un proceso que siempre deja heridas que a veces es difícil cerrar. En cambio, la renuncia es un poco dar un paso al costado, es un poco no causar zozobra ni incertidumbre. Sube rápidamente el vicepresidente, que está para eso fue elegido, para que sea un suplente y tiene que estar preparado para asumir el titularato en cualquier momento. Y aquí no pasó nada, el gobierno sigue siendo el mismo, el mandato se sigue cumpliendo, el gabinete puede seguir siendo el mismo, en fin, aquí no pasó nada, simplemente se va la cabeza y viene el sustituto constitucional. O sea, no hay mayor trauma, o sea, prevalece la institucionalidad, prevalece la sucesión constitucional, y eso es parte de la fortaleza de los países. Me pongo del lado de los votantes de buena fe de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted cree que para ellos sería no pasa nada, no traumático? Ellos se votaron por PPK para que mandara por 5 años. ¿Qué decirle a estas personas que piensan así legítimamente y que dicen no estar hackeando permanentemente al presidente y que esperar a que termine sus 5 años para investigarlo y caerle con todo? Mira, lo que es importante para contestar la pregunta es lo siguiente: ¿cuánto es el núcleo duro de PPK? ¿Con cuánto PPK pasó a la segunda vuelta? Con 18% o 19%. Eso es lo que tuvo. Y en las elecciones pasadas tuvo una cosa parecida, creo que tuvo 14%. O sea, el núcleo duro de los que creen en PPK y lo acompañan siempre no es más del 15%, quizás 18, quizás 14, quizás 13, está alrededor de ese promedio. El resto es gente que se ha adherido a él por diversos motivos, entre ellos porque no querían votar por Keiko, o no querían votar por Humala, o no querían votar por García, o no querían votar pues por Toledo, o en fin, qué sé yo, no querían votar por otra persona, les daba miedo, temor votar por un candidato como Verónica Mendoza o qué sé yo, ¿no? O no querían votar por Barnechea. Entonces, esa gente es la que se ha unido a PPK, es gente prestada. Y si es gente prestada, es gente que no es ciega en el apoyo en absoluto, sino que es crítica en el apoyo. Y esa gente ya lo abandonó, porque estamos viendo que las encuestas le dan solamente 16%, 15%. Inclusive en el sur, que votó por él masivamente, no tiene más de 8 o 10%. Entonces, estamos hablando ya de que hasta sus propias bases lo están abandonando. Y congresista, ¿y hay manera de garantizarle a la gente para que esté tranquila de que esto sea, si es que ocurre la renuncia o la vacancia, era un trance no traumático, que se respete a Vizcarra, se respete a Mercedes Arauz y no empiezan a buscarle sus temas? Porque cuando uno busca siempre encuentra algo. Claro, pero para eso está la asociación presidencial constitucional, para eso están las instituciones que estamos fortaleciendo todos los días y que hacemos esfuerzos todos en fortalecerla. Para eso está la madurez y la responsabilidad de toda la sociedad peruana
de su clase dirigencial, de su clase política, de sus empresarios, de sus economistas, de sus periodistas. O sea, yo creo que todo esto es una prueba importante para que la sociedad reaccione respaldando la Constitución. Es parte de la madurez política que todos los días experimenta el Perú. Ahora, ¿por qué usted dice que Westfield es lo que está promoviendo la vacancia y no los comunistas? Bueno, porque Westfield es el que ha causado todo. O sea, Westfield, el propio Kuczynski, ¿no? Westfield Que es su compañía de asesoramiento. Es una compañía privada, es como tener un auto tuyo, ¿no? Es tu auto. Entonces, ¿quién causa el accidente? ¿Tú que manejas o el auto que avanza? Bueno, pues, si no quieres reconocer al piloto, por lo menos reconoce a la máquina, ¿no? La máquina es la que está produciendo todo eso, claro, digitada por él. Entonces, el tema es que él es el causante de sus propios problemas, porque sabiendo lo que sabe, insistió ser presidente de la República, insistió luego el caso Chincheros, insistió luego en ocultar toda la información, insistió luego en decir que todo lo de Odebrecht no es malo, insistió luego en decir que un contrabando un poquito de contrabando no es malo en Puno, o sea, insistió en que hay que ayudar a la cadena de pagos de las empresas corruptas, o sea, la cadena de pagos de la corrupción, o sea, él es el que ha causado todos estos problemas al no enfrentarse a los socios corruptos a los que él había ayudado a hacer grandes negocios. Ese es el problema. ¿Por qué fue Sepúlveda a la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros cuando Kuczynski era jefe de gabinete? ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, Kuczynski cuando era primer ministro iba poco a la oficina del primer ministro. ¿Ah, sí? ¿Usted sabe eso? Sí, claro. A mediodía siempre se ha ido a un club social. Llegaba tarde, se iba temprano a un club social y regresaba a las 4 o 5 de la tarde. O sea, no era un hombre que recibía a todos. No era un hombre que estaba 12 horas en el despacho presidencial, en el despacho ministerial. No es así. Era un hombre que iba, que delegaba mucho, que tenía ideas, por supuesto, que las transmitía por teléfono muchos días, pero no era un hombre que estaba sentado atornillado en el escritorio todo el día. No es un hombre de escritorio, sino es un hombre de relaciones públicas. Las relaciones públicas se hacen en las embajadas, en los clubes sociales, en los hoteles, en las conferencias, etc., ¿no? Entonces, un hombre como Kuczynski, que no recibía a mucha gente, que recibe a Sepúlveda 3 horas, no es pues para hablar del clima de Santiago de Chile. No, eso es para hablar de negocios. Y más aún, si él dice que había una muralla china entre Sepúlveda y él, ¿por qué lo recibió? O sea, ¿dónde está la muralla? No había muralla, o sea, una muralla llena de puertas. Entonces, allí se ha hablado de negocios, y eso lo sabe todo el mundo. Quizá le daba cuentas Sepúlveda de cómo iba la compañía a PPK, si pero el problema es que no hay certeza de eso. Si yo soy dueño de una compañía unipersonal y le entrego a mi socio para que la maneje mientras yo soy ministro, yo sé que yo voy a volver a esa compañía cuando deje de ser ministro. Y nadie es ministro por mucho tiempo en el Perú. Nadie, no es un puesto vitalicio. No es un puesto ni siquiera por un mandato determinado. Puede ser un mes, un año, o 2, o 3, o 4 años. Los ministros duran 6 meses de promedio en el Perú. O sea, él ya pasó el promedio porque fue 2 años. O sea, él sabe que luego de ser ministro volvía a Westfield. Por lo tanto, le interesaba saber que Westfield estaba bien, porque no podía volver para empezar de nuevo, empezar de cero. No. Le interesaba que Westfield siga creciendo y ganando plata y dándole plata a él, porque claro, él no vivía con un sueldo de ministro. Él vivía con mucho más, hacía viajes privados inclusive cuando era ministro. ¿Eso quién lo pagaba? Lo pagaba él, lo pagaba Westfield. Entonces a él le interesaba de manera particular que Westfield esté bien y cada día mejor sin él, para volver y continuar y no tener que reconstruirla, restaurarla, relanzarla, refundarla. No, lo que él quería era que Westfield se mantenga bien y que le siga dando plata mientras él está fuera. Y así pasó. Westfield siguió ganando plata y siguió él cobrando utilidades de la empresa de él, que por cuestiones de tiempo y de exclusividad no podía manejar. Siembra más sospecha aún.
que al hacer las visitas Sepúlveda a la PCM no preguntara o no consignara el nombre de su visitado, que era PPK, sino una asesora? Claro, claro. O sea, ahí hay dos teorías, ¿no? O no quería dar el nombre de Kuczynski, con el cual se veía 3 horas, o a Kuczynski lo veía en otra parte, y lo que hacía era ir a ver a los secretarios o funcionarios de Kuczynski que hagan el trabajo que Kuczynski no podía hacer, o que Kuczynski le encargaba. O sea, ahí hay dos teorías, insisto. ¿Cómo no entiendo esa parte? Acá hay dos teorías. Si él tiene una buena relación con Kuczynski, evidentemente no necesitaba ir al despacho de él, basta con hablar por teléfono o verlo a su casa, porque Kuczynski es un hombre que trabaja en su casa también, entonces podía verlo en su casa. Pero claro, ahí la teoría es, o iba a verlo a él, o en su defecto, a la gente que trabaja con Kuczynski, son las personas que hacían el trabajo, las conexiones, o confirmaban los decretos, o hacían los contactos, o le informaban de lo que estaba pasando para hacer negocios. Es probable que haya visto esas personas que eran los que lo alimentaban de información, porque Kuczynski no siempre tenía toda la información a la mano, la tenían su gente, sus funcionarios, que son los que estaban enterados de todo. Así que yo creo que él puede haber ido a la PCM para trabajar desde allí con los funcionarios de Kuczynski. Y lógicamente una llamada de Sepúlveda desde la PCM, con una secretaria de la PCM, es mucho más contestable que una llamada que puede hacer Sepúlveda desde su hotel a un empresario, a un banquero o al propio gobierno. En reiteradas oportunidades, últimamente lo he leído hablando usted de los temas del gas de Camisea. ¿Qué relación tenía Kuczynski cuando ministro de Toledo con la concesión del gas de Camisea? Un caso, porque son varios. Bueno, Han Doyle. Ya, a ver. Han Doyle es un caso. Él fue ministro de Toledo antes. Después antes estuvo con Han Doyle, esto fue ministro, después estuvo con Han Doyle otra vez, cuando no era ministro, y luego regresa y le entrega una serie de concesiones o de privilegios a Han Doyle. Han Doyle era parte del consorcio con Plus Petrol y otras empresas que ganaron la concesión, ¿cierto? Así es. Y además, eso no lo digo yo solamente. Es tan importante el contacto de Han Doyle, de los hermanos Han, con Kuczynski, tanta la relación tan cercana, que eso repercutió en un diario americano, el Journal, ¿cómo se llama? Un diario americano, bueno, ahora no tengo el nombre a la mano, pero un diario americano que colocó una crónica de cómo Hunt se había introducido en el Perú y cómo Kuczynski le había servido para hacer negocios. Pero eso se dijo en su momento, allá en los Estados Unidos. Entonces, es decir, los diarios americanos no colocan una información de esa naturaleza, sino es previamente muy, muy confirmada y muy ratificada. Y eso lo dijeron allá. Es decir, la suerte de Hunt de tener a Kuczynski que se lo sirvió para introducirlo en el Perú. Y Hunt ha ganado mucho dinero. Entonces, bueno, eso se dijo afuera. Y Kuczynski nunca lo desmintió. Nunca lo desmintió. Fue una comida que Kuczynski hizo en su casa en San Isidro, con Toledo y con Hunt al lado. Una comida, una cena. Entonces, bueno, ahí está. Y nadie lo ha desmentido. ¿Esa parte en qué momento va en el caso Lava Jato? ¿O es una línea de investigación aparte? Porque no está precisamente... Es una referencia. Esa información sale en el Wall Street Journal, creo que es. Ya. Sale este periódico el año 2005, 2006. Apareció esa información, ¿no? ¿Va a estar incorporado en alguna línea de la bueno, dentro del tema del gas, ¿no? Ya. Dentro del tema. Después él ha asesorado al tema de los tubos, el tema de Hunt, el tema de Techin, en fin, él ha sido asesor de casi todas las empresas que participan en el gas. Y el gas es un robo al Perú. Es un robo al Perú. Nosotros lo dijimos en la campaña. Barnechea retó a un debate sobre el gas a Kuczynski, que le dijo, no, que vaya a la escuela, que vaya a mandarle a la Universidad de Ingeniería para que aprenda. Lo despreció. Y nosotros dijimos, señor Kuczynski, esto lo va a llevar usted a los tribunales. Y parece que estamos acertando. Creo que va a acabar en los tribunales Kuczynski. De hecho, ya está incluido. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias. Sí.
Gracias a Bien. ustedes. Regresamos con más en Primer Plano.